Presento en primer lugar a Marc Larrey, que es de Barcelona, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de esta ciudad y por The Cooper Union de la ciudad de Nueva York. La obra de Marc se ha expuesto principalmente en Cataluña, donde ha trabajado también de manera prioritaria con la Galería Estranyi de la Mota. Según nos dice el propio Marc, su trabajo parte de la voluntad de aplicar una filosofía del acontecimiento al cuerpo físico de la fotografía y desvincularla de su carga mnemónica para acercarla a una dimensión performativa. Creo que esta idea se va a ver muy bien en las piezas que nos va a presentar hoy, tituladas, por un lado, Sincronías Freta del año 2020 y Sincronías 2014 del año 2014. La estética de Marc, según un poco esta perspectiva que estaba comentando, juega con los límites de la representación, como vamos a poder ver, y le da una especial importancia, creo yo, al detalle o a lo cotidiano, sobre todo a lo cotidiano entendido como algo extraño, ¿no? Lo cotidiano quizá siniestro, podríamos incluso llegar a decir. Por mencionar alguna de las exposiciones más recientes de Marc, simplemente señalaría algunas como Nom es Acció en la Sala de la Capella en el año 2013 o 1, 2 y 3 en la Galería Halfhaus en el año 2015, las dos en Barcelona. También podríamos señalar Sincronías, que es una de las piezas que vamos a ver en la Galería Rafael Ortiz de Sevilla en el año 2015 o la colectiva Noument en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona en el año 2014. Como digo, vamos a ver esta pieza de Sincronías del año 2014 y también otra titulada nuevamente Sincronías, en este caso Freta del año 2020, ¿no? De este año. También está con nosotros Olaya Gómez Valdez-Ireda, que también es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, donde también realizó hace ya algún tiempo, en el 2011, el máster en Arte, Creación e Investigación, ¿no? También en la Universidad Complutense, como digo. Su formación comprende igualmente diferentes workshops o actividades impartidos por artistas como Isidoro Valcárcel Medina, Antoni Muntadas o Manuel Segade, siempre con beca de participación, cosa que es importante reseñar. Y recientemente también ha conseguido una beca residencia de creación de la beca Jusmar, ¿no? Ha sido igualmente finalista del premio Ciudad de Palma, el primer premio Muestra de Arte Joven de La Rioja y primer premio en los Encuentros de Arte Contemporáneo EAC. Ha recibido también la beca de ayudas a la creación BEGAP y fue seleccionada en los circuitos de artes plásticas de 2013 y en el Simposio Internacional Praxis y Contexto de Arte Contemporáneo, Fórum Eugenio Almeida de Portugal. Sus obras se han podido ver en diferentes ferias, menciono algunas como Estampa, Fotofeber de París o Suma. En el 2019 presenta su tercera individual, Tierra de Nadie, en la Galería Antonia Puyo, y podemos destacar otras muestras colectivas como Artfulness en el Centre El Carme de Valencia, Cuestionamiento en el Centro Vila de Flor de Portugal o la Isla Utopía en la Casa Velázquez de Madrid. En el año 2012, Olaya entra a formar parte del colectivo de agitación cultural Diógenes 2.0, que realiza acciones utilizando como materia prima diferentes excedentes de las instituciones culturales, así como restos de la cotidianidad. Creo que algo vinculado a esto vamos a ver en algunas de sus piezas hoy, en La Marea o en A Pie de Calle. En este caso serán tres, ¿no?, de las obras que veremos de Olaya. La primera sería
Damnatio Memoriae del año 2013, la segunda, una más breve, La Marea del 2015 y por último A Pie de Calle de este mismo año, del año 2020. Y en tercer lugar nos acompaña también Regina de Miguel. El trabajo de Regina se caracteriza por una investigación y un desarrollo constante de procesos orientados a la producción del conocimiento y con especial atención en lo que podríamos denominar como objetos híbridos, ¿no? Algo que nos interesa mucho en este congreso. Entre las obras de Regina podemos encontrar planteamientos que ahondan en el análisis crítico, siempre en la línea, ¿no?, de esta producción de conocimiento, ese análisis crítico de la supuesta objetividad de los dispositivos de representación del discurso artístico, del discurso científico, perdón, así como también análisis sobre cuáles son precisamente las condiciones de producción de ese mismo conocimiento científico. Entonces, por eso, como digo, en su trabajo vamos a encontrar algunas redes o algunas conexiones con la filosofía de la ciencia, con el ecofeminismo, con la ficción o otras formas de producción discursiva como es el terror, ¿no? Los desplazamientos que Regina opera o articula en base a estos discursos se plantean además desde una visión de cierta fragilidad como forma de resistencia. Pienso que luego tendremos ocasión, ¿no?, de debatir o comentar esta cuestión, pero creo que es un punto común, ¿no?, o a lo mejor un punto de encuentro entre las diferentes estéticas de los tres artísticas, ¿no?, las formas de resistencia que nos ofrecen a partir de puntos de vista, como digo, muy, muy distintos. Por mencionar algunas entre las múltiples exposiciones que ha tenido Regina, simplemente hablaría de exposiciones en Bogotá, en Sao Paulo, en Berlín, y una que nos hace especial ilusión porque no hace muchos años estuvo en el Dados de Salamanca. Hoy vamos a ver también una obra muy reciente de este mismo año que se titula Catábasis y que ha sido rodada, si no me equivoco, en las regiones de Chocó, en Colombia, y también en Río Tinto, en España. En el caso de Regina, como comentábamos antes, veremos un fragmento de la película que, según nos decía, pues tiene alrededor de una hora de duración, pero nosotros simplemente veremos unos 15 minutos. Bien, ese sería un poco el marco desde el que podemos empezar a dialogar con la obra de estos tres artistas, un poco para contextualizar cuál es su trabajo, y luego tendremos ocasión, como decía, de profundizar en el análisis y en la conversación de las piezas que nos presentan hoy. Bien, pues si os parece, comenzamos el diálogo. Os recuerdo a todos los participantes que, por supuesto, pueden participar cuando quieran e intervenir a través del chat o la función que hay por ahí de levantar la mano. Y a mí, antes de nada, me gustaría retomar una idea que salió en una de las conferencias de ayer, que no sé si pudisteis escuchar, pero bueno, era una idea bastante sencilla. Fernando Pereira, que es artista y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Porto, pues comentaba justamente que en este contexto de pandemia no solo sanitaria, sino también de imágenes, ¿no?, donde nos encontramos en un momento en el que hay un flujo constante, ¿no?, de imágenes que nos vienen a una velocidad trepidante, y donde no sabemos, o muchas veces no podemos distinguir, pararnos de dónde vienen unas, de dónde vienen otras, cuál es el sentido. Fernando decía que el artista asume o debe asumir, según su
su perspectiva cierta responsabilidad, ¿no? Que el artista tenía la responsabilidad de, con su trabajo, con las imágenes, intervenir de alguna manera en ese flujo continuo, ¿no? Y ese bombardeo constante de imágenes para proporcionarnos otro tipo de discurso visual, ¿no? En este caso. Y yo después de, bueno, de ver hace unos días vuestras obras y de escuchar las ponencias que hemos ido teniendo a lo largo del Congreso, después de verlas ahora otra vez, me parecía que de algún modo en los tres existe a lo mejor esa asunción de responsabilidad dentro del discurso visual de cara a la sociedad, ¿no? En el caso de las piezas que hemos visto de Marc, tenía la sensación de que había una especie de deseo de contextualizar determinados hechos a través de unas formas artísticas concretas o una formalización concreta, ¿no? Ayer hablaba Rogelio López Cuenca de poética en este sentido, y a mí me daba la sensación de que, bueno, luego lo podemos comentar un poco más en detalle con Marc, pero de que había una especie de impulso invertido de la tradición vanguardista, ¿no? Si la vanguardia lo que hacía era descontextualizar los objetos cotidianos, lo que estaba haciéndonos Marc era contextualizar esos objetos dentro de un marco de acontecimientos mundial, ¿no? En este caso, y conectar, ¿no? Acontecimientos, si se quiere, con realidad cotidiana, ¿no? de alguna forma. En el caso de las piezas que hemos visto de Olaya, creo que es clarísimo, ¿no? que sí que hay una intención o por lo menos un interés explícito por ejercer una intervención discursiva en el conjunto social. Yo mencionaba en la presentación, Olaya, que eres parte de un colectivo de agitación cultural, ¿no? Que se llama Diógenes 2.0. Entonces, de alguna manera entiendo que la función, un poco la línea de grandes artistas como Hans Haacke, la función entre el artista y el activista a veces se confunde, ¿no? De alguna manera esa intervención en Banque ha sido estupenda. Ahora, si quieres, nos comentas alguna cosa un poco en relación a esta idea, ¿no? de la responsabilidad social que yo estaba introduciendo en el debate. Y lo mismo con la película que hemos visto de Regina, ¿no? Que asume un poco ese valor del documental, ¿no? de la denuncia explícita, ¿no? Política y social, pero que se presenta, claro, con los cortes que hemos visto, a lo mejor no nos podemos hacer una idea del todo coherente, ¿no? Porque no hemos visto la película concreta, pero simplemente ya al comparar los dos episodios, ¿no? Uno que sí que se acerca más a la estética documental, donde el artista presta, ¿no? Escucha a, en este caso, primero a una de las activistas que estaba liderando uno de esos procesos de reconciliación, ¿no? De los que hemos hablado esta mañana también con la profesora Claudia Supelano Gros desde Colombia. Y en segundo lugar, reproduciendo de alguna manera la estética, en el octavo episodio, la estética de los vídeos pedagógicos de los museos, ¿no? Pero a la vez transgrediéndolo, ¿no? Porque bueno, se asimilaba mucho a esos vídeos que nos ponen sobre todo los museos de ciencias naturales, ¿no? Contándonos cómo es el origen, ¿no? Esa catábasis, esa especie de regreso al centro, pero como digo, haciendo que la palabra de algún modo transgrediera la propia estética que estaban presentando esas imágenes, ¿no? Esas imágenes que ya, como digo, tenemos asimiladas. Entonces, bueno, yo es de alguna forma uno de los puntos que he encontrado en común entre vuestras
obras y quería preguntaros precisamente qué os parece esta idea, ¿no? que había surgido ayer y que es ya, por supuesto, algo que aparece y reaparece en el debate, sobre todo del arte contemporáneo, de cuál es esa posición o esa responsabilidad social del artista, en este caso concreto, si os parece bien, dirigida al discurso visual, ¿no? A esa intervención dentro de ese discurso visual que inunda nuestra cotidianidad, ¿no? Que inunda nuestro día a día. No sé a quién le apetece empezar o si no os apetece porque no os interesa para nada lo que os he contado, pero bueno, sentíos libres para intervenir como queráis. ¿Puedo empezar yo? Estupendo, Regina. Pues a ver, en mi caso, la verdad es que sí que soy muy partidaria de que el artista, en mayor o menor medida, obvio que cada cual se toma esta responsabilidad pues como puede, pero tiendo a admirar y me gusta verme un poco a mí de esa manera como un agente social, como alguien que también tiene capacidad, ¿no?, para realizar determinados cambios en las conciencias de quienes se acercan al trabajo, ¿no? Pero es cierto que tengo obras que se mueven más como en el campo de las ideas o son más especulativas y no están tan pegadas a tierra como Catábasis y fue algo inevitable. La asociación Más Arte Más Acción, yo llegué a este territorio por una invitación a concurrir en una convocatoria interna del Instituto Goethe, aquí en Alemania, para ir luego invitada a esta fundación que se llama Más Arte Más Acción, que opera en el territorio del Chocó, pero ellos tienen una reserva natural, tienen una casa a la que, no sé, invitan a gente muy interesante, a Tirabanilla, a Pichapón, bueno, pues a que hagan una especie como de retiro de pensamiento, le llaman como una especie como de casa para pensar y el lugar es absolutamente paradisíaco. Sin embargo, yo la verdad que yo ni lo contemplé y me fui acercando en la distancia, ¿no? Como podemos con nuestros medios, pero que es una cosa completamente imposible, al territorio del Chocó y me di cuenta de que allí había que hacer trabajo de campo, vamos, que yo no me podía meter en ese territorio con una distancia emocional y con una distancia política y que tocaba pues agarrar el toro por los cuernos y en este caso, hablando de imágenes, precisamente irme a la materia con la que hoy por hoy construimos la mayor parte de nuestras imágenes, artistas y no artistas, ¿no? Que es, bueno, pues a las explotaciones mineras y entender, bueno, cuál es el conflicto de la minería ilegal y cómo todo eso está interconectado con otra serie de problemáticas y de violencias en ese territorio y globales. Y esa fue un poco mi coyuntura y un poco también mi decisión. No sé, los demás, ¿cómo lo veis? Pues sigo yo. Sí, yo sí creo, o sea, como Regina, que el tema de la responsabilidad es algo que todos los artistas deberíamos tener en cuenta porque al final el término responsabilidad en inglés también es responsibility, o sea, es decir, esa respuesta, estamos dando respuesta a todos esos afectos que están en el mundo y que de alguna forma pues, nosotros estamos manejando y entonces creo que sí, que obvio que debemos tomar esa responsabilidad y no lo sé, por ese lado, en el tema de las imágenes que comentabas, por ejemplo, en el primer vídeo de Damnatio Memoriae, creo que es algo claro porque, bueno, para quien no lo sepa, el Damnatio Memoriae es una locución romana que se utilizaba en la antigua Roma. Era un decreto por el cual, digamos que el Senado daba la venia al pueblo
para borrar las imágenes de la historia de un personaje, de un mandatario, que lo había hecho mal, o el motivo que fuera, pero querían que fuera eliminado de la historia. Entonces, el pueblo pues utilizaba un gesto iconoclasta totalmente de castigo, que era borrar pues desde de las monedas, de las esculturas, de cualquier sitio en el que apareciera este personaje histórico, borrarle de la historia. Que en este caso pues yo me lo apropio en un contexto que es como muy cargado, que es pues, todo el movimiento que surgió en 2011 con el 15M. Y bueno, no sé, creo que ya cedo la palabra. Para empezar está muy bien, esto en lo que vamos cogiendo un poco de ritmo, ¿verdad? Que decía Marc antes. Marc, no sé si estás por ahí. Sí, sí, yo, bueno, quería agradecer la invitación antes de todo y luego también vamos, que me ha encantado estar en esta parrilla, me han encantado los vídeos de Olaya y de Regina. Gracias, igual. Gracias. Sí, un nivelón. Y vamos, que en relación a la pregunta que decía Rosa, no sé, yo no le pido tanto al arte, a mí me ha interesado siempre el arte como una manera de intensificar la experiencia y darle como densidad a las cosas, a la relación con los demás, con las demás, con las cosas y luego ya todo lo demás viene en el carro. Y mi postura con la imagen siempre ha venido muy relacionada con mi interés por la escultura. Yo de hecho no trabajo con imágenes principalmente, me definiría como escultor. Y la pelea que yo entablé con esto que estás diciendo, ¿no? De la sobreabundancia de imágenes, en mi caso fue pues pelearme con la fotografía como ese elemento que se interpone entre nosotras y la realidad, ¿no? Como un elemento de distancia. Y por ahí empecé como a hurgar en qué es aquello que nos distancia de las cosas en la fotografía, y era como todo el tema de la memoria, de la representación como algo que sucede en un pasado, y por ahí lo que estuve haciendo es pelearme con la imagen fotográfica para que nos devolviera la experiencia, ¿no? Que la vomitara. Y después de esa pelea llegué a los vídeos que hemos visto ahora, un poco dándole incluso más vueltas al tema, ¿no? Y pensando que cuando nos ponemos delante de algo y hacemos una fotografía o grabamos un vídeo, lo que está sucediendo es que estamos abriendo un obturador durante un momento, ¿no? Y la mayoría de los textos canónicos hacen esta lectura en clave temporal de la imagen. Y ese momento de apertura a mí me pareció que no tenía por qué limitarse a lo que hay delante de la cámara, que podía ser un momento de apertura al total de lo existente. Y de ahí la idea de la sincronía, ¿no? Y de conectar cosas que están pasando delante de la cámara con cosas que suceden a una distancia remota, pero que suceden a la vez, o sea, que se tocan en el tiempo. Y a mí me gustaba juntar, ¿no? Cosas muy distantes en exactamente el mismo momento, ¿no? Por eso quise recalcar también que cuando íbamos a ver eso no era una asociación poética, sino que era una coyuntura física en clave temporal. Bueno, para mí ahí se producen cosas dentro de una posible crítica de lo que es la imagen, que se le pueden dar más vueltas, ¿no? Si queremos. Sí, quizá a lo mejor esta idea que tú planteabas de intensificar la experiencia puede ser una de esas responsabilidades, ¿no? que asume el artista de manera voluntaria, involuntaria, consciente o inconsciente, ¿no? Pero bueno, es verdad que un poco pensando en cuál es la intervención que se hace en ese cúmulo o en esa sobreexposición de imágenes puede ser precisamente esa, ¿no? La de detenernos, pararnos y ayudarnos a prestar atención, ¿no? De alguna forma, muchos de vuestros trabajos que hemos visto hoy lo que están haciendo es singularizar algunas experiencias, ¿no? Particularizarlas, ponerles nombre a cosas que a veces conocemos por los periódicos y que no somos capaces de distinguir porque entran dentro de ese flujo continuo, ¿no? Que se convierte en ruido, en una especie de run run que ya hemos automatizado, ¿no? Por completo. Entonces quizá a lo mejor esa idea que tú estabas planteando, Marc, de intensificar la experiencia podría ser un hilo, ¿no? que nos permite unir esas ideas.
Y en ese sentido, en tus vídeos, yo estaba pensando también en otra de las cuestiones que aparecía estos días a propósito de esta sobreabundancia de imágenes, que era la falta de atención o más bien la incapacidad de prestar atención que tenemos dentro de esas experiencias automatizadas, ¿no? La incapacidad que tenemos de prestar atención a las imágenes, ¿no? Y a los discursos visuales. Entonces, yo veía también que en el uso que tú hacías de la combinación entre texto e imagen, podía haber una de las posibles, ¿no? Maneras o medios de captar esa atención, más bien no captarla, sino de retener la atención, ¿no? Que es esa falta de tiempo en la que hemos insistido también estos días, que nos impide de alguna forma conocer, concretar, particularizar y experimentar. Entonces, si te parece bien, paso a una pregunta mucho más concreta o mucho más prosaica, y es ¿cómo planteabas tú la producción de estos vídeos, ¿no? Que son diferentes, pero bueno, como tú decías antes, el método es similar. ¿Partías del hecho? O sea, la pregunta sería, ¿partías del hecho y después hacías la propuesta, si se quiere, formal, o tenías la propuesta formal y ese día pasaba que Merkel y Rajoy estaban recorriendo el camino de Santiago, ¿no? Porque hay algunas que son realmente como muy llamativas, ¿no? Cuando una imagen preciosa con el cubito de hielo derritiéndose y el texto que aparece debajo a propósito del Ártico, ¿no? O la lluvia artificial en China, no sé. Entonces, también por poner un poco los pies en la tierra, que siempre lo comentaba ayer Ana Martínez Collado, ¿no? Los estudiantes también quieren saber cómo es ese proceso, ¿no? Formal. ¿Cómo hiciste, ¿no? en tu caso para la producción del vídeo? Vale. Sí, lo explico rápidamente, tampoco por no tomar mucho tiempo de lo que es el debate. Tenemos tiempo, tranquilos. Pues me meto ahí un poco en el taller. Sí, los dos vídeos son diferentes en ese sentido, porque el primero, que es el de 2014, está hecho en 3 meses, y el del 2020 está hecho en 3 semanas, ¿no? El que tuve 3 meses para realizar, pues eran grabaciones que yo hacía en casa, en mi casa en el pueblo, en Almería, en casa de quien fuera o donde estuviera, incluso en el taller, porque en aquel entonces tenía taller. Y muchas veces improvisaba y muchas veces sí que había una planificación. Muchas veces improvisaba porque justo me acababa de dar cuenta que estaba pasando algo en ese momento, entonces con lo que tuviera delante, y por eso tiene este componente así medio fresco, improvisado muchas veces, hacía algo y lo grababa. Y otras veces hacía algo porque también estaba jugando y luego buscaba qué podía haber pasado en ese momento, ¿no? Porque hay webs de noticias minuto a minuto, hay webs de estadísticas, ¿no? En internet que te dicen lo que está pasando a tiempo real a nivel, pues yo qué sé, nacimientos, muertes, ¿no? Incremento de la población, muchas cosas, hasta los televisores que se venden. Y luego yo lo que quería era como reflejar un abanico de cosas de una trascendencia absoluta, ¿no? Como el alto el fuego entre Israel y Palestina, por ejemplo, con cosas de una banalidad apabullante como lo de el vídeo no sé qué de Justin Bieber, ¿no? Que vamos, no tiene absolutamente ninguna importancia, pero está ahí también, porque es lo que nos llega constantemente, ¿no? Pues hay, los noticiarios ya lo vemos, porque especialmente últimamente hay más basura y bombo que otra cosa. O sea, nos están anunciando cosas que no tienen absolutamente ninguna importancia. El que hice en la escuela, la metodología fue la misma, pero claro, yo no pude controlar tanto los tiempos porque eran 2 semanas con varios grupos, y lo que estuvimos haciendo es durante el horario de clase hacer una serie de cosas. Yo les dejé absoluta libertad y algunas veces interfería y proponía cosas, o yo grababa lo que me estaba interesando, y luego estuvimos buscando entre todas y todos pues qué había sucedido esa hora de ese día mientras estábamos haciendo esas cosas, y es lo que yo luego en la edición reflejo, ¿no? Esa es la metodología.
Y en tu caso, Regina, que estabas comentando antes que habías hecho estas grabaciones, ¿no?, a partir de esa invitación de más arte, más acción. No sé si normalmente sueles trabajar, yo por las obras que conozco tuyas y que he visto que hay de todo, pero quizás se me escapa algo con este tipo de, como decía antes, de narración a partir de una entrevista o de escucha, más bien, si se quiere, de un discurso, o es algo que, como decías antes, se te impuso a partir del acontecimiento, ¿no?, de llegar a esa región y encontrarte con lo que te encontraste. Pues yo siempre digo que o sea, fue un regalo, porque a mí me interesa muchísimo trabajar con territorios muy extremos que sirven de alguna manera como arquetipo para poder hablar de determinados problemas geopolíticos, sociales, bueno, diversa índole, e intentar entenderlos e intentar ser un poco propositiva, ¿no?, por medio de la ciencia ficción o otros recursos que empleo. Y esto fue tal cual, Berta Sichel me salió en el chat de Facebook, una cosa rarísima, diciéndome que si quería irme a la selva, y yo pensé, sí, o sea, ¿qué hay que hacer? Lo que claro, bueno, pues dije un sí muy inconsciente porque no sabía que me iba a un lugar en guerra y no sabía, vamos, no sabía dónde me metía. Y fue mucho trabajo de campo. La primera vez me fui completamente sola porque Más Arte, Más Acción no tenía los vínculos que tiene hoy por hoy justamente en esa región del Atrato, pero a mí primero me interesó mucho, que sabía que allí había un foco de minería ilegal muy fuerte, y también me interesó mucho la propia historia del río Atrato, que le acababan de otorgar derechos humanos en una sentencia jurídica completamente revolucionaria para tratar de salvarlo de las múltiples agresiones, ¿no?, que sufre, bueno, todo el ecosistema de la selva en general, pero en concreto esta gran vía fluvial que es fundamental para todas las comunidades allá. Entonces, sí, de alguna manera, o sea, fue algo como que me vino encima, pero de todas maneras, bueno, yo creo que ahí es donde está un poco la habilidad, o sea, no lo conviertes en un diario antropológico, no lo conviertes en un reportaje, no sé, al uso, sino que intentas dar la vuelta a toda esa realidad que estás intentando comprender, que es dificilísima, y yo entiendo un poco, vislumbro un poco solamente, bueno, no sé, con tu intención como artista, ¿no? Y en eso yo creo que es verdad que no diferimos tanto. Yo sí que he visto como algunas cosas, a pesar de que las formas y las historias son distintas, pero parece que hay estrategias, ¿no?, que se rozan un poco. Sí, otra yo creo que a lo mejor no está tan presente en estas piezas que hemos visto hoy, pero que creo que sí que puede ser común, quizá en Marc un poco menos, pero que se veía muy bien en el vídeo de Olaya de A Pie de Calle, que es el uso de material existente, ¿no? En A Pie de Calle, Olaya, si no me equivoco, es una grabación, pues no puedo precisar exactamente de qué manifestación, encuentro o reivindicación, ¿no?, pero sí que hay una formalización nueva a partir de una discursividad, ¿no?, ya existente. Olaya, no sé. En realidad esta es una instalación que se hizo dentro de un museo en Portugal. Y precisamente la idea era llevar la calle al museo. Y lo que sí me ha parecido interesante, por comentar así un poco un link que me ha parecido muy interesante entre las tres, es, por ejemplo, el tratamiento de los tiempos. Hay como intereses, creo, porque tanto en el tema de esas sincronías, como por ejemplo el tiempo postcolonial, ¿no? O sea, esta idea de esa herida, de
no resuelto, de esa afectación en el presente, de ese pasado que es presente, o sea, creo que hay como cuestiones muy interesantes que yo en el caso de A Pie de Calle, pues también lo vinculo un poco, porque las plantitas que, bueno, eran semillas que se metían en, o sea, digamos, una exposición que duró 2 meses y la gente tenía la elección de regar o no esa palabra. O sea, había unas regaderas y durante el tiempo que duró esa exposición, pues la gente podía regar o no. Y había una cámara documentando todo ese proceso, ¿no? de crecimiento de unas semillas de mala hierba que había dentro de la palabra cambio. Y a mí me interesaba la poética de las semillas, porque estas semillas de mala hierba tienen latencia. O sea, son unas semillas que parece que están muertas, pero están latentes. Lo único que están es esperando el momento propicio, el momento en el que la gente esté preparada para escucharlas, el momento en el que el mundo sea propicio para ellas. O sea, es esa poética de apertura y de... Entonces, pues bueno, es por comentar, que me parecía como un vínculo muy bonito. No, perfecto, porque además así entendemos mejor la pieza, ¿no? Es decir, sabiendo incluso cuál era la ubicación, ¿no? Y el proceso se entiende mejor. Y también me sirve para plantearos otra idea. Bueno, cuando alguien quiera intervenir, por favor que nos escriba por el chat o nos interrumpa en cualquier momento. Y te decía que me sirve también para plantearos otra idea que quería comentar con vosotros a propósito de cuál es el papel de alguna forma que juega el vídeo, ¿no? Si ahora estamos hablando en el Congreso de la imagen en movimiento, cuál es el papel que juega el vídeo en estas piezas. Por ejemplo, ahora lo que estábamos comentando, ¿no? A propósito de A Pie de Calle, aquí el vídeo está haciendo de soporte, si se quiere, de un proceso en el tiempo, ¿no? que se va desarrollando, y en este caso el vídeo nos muestra un instante, ¿no? o una captura, si se quiere, de ese proceso que se ha ido desarrollando. En el caso de Marc, a lo mejor podríamos ver también cómo el vídeo está dándole efectividad o performatividad, si se quiere, a esas esculturas, ¿no? que a él le interesaban, como decía antes. Y con la película de Regina tenemos una narración desde que pone en juego diferentes lugares de enunciación, ¿no? Porque es muy interesante cómo se van cruzando esas distintas voces, ¿no? Por un lado, el posicionamiento, ¿no? de la primera activista que aparece en las imágenes, después las mujeres cantando, a continuación esa voz en off que nos narra una historia contrahegemónica, ¿no? del discurso oficial de la nación, y que además es un poco, no paródico, ¿no? pero sí que, como yo decía antes, que está intentando subvertir esas voces en off de las guías de los museos, ¿no? que nos van contando cómo es la historieta de cómo surgió tal y cual estrella y qué bonito fue todo eso, ¿no? Entonces, me resulta muy interesante ver el papel, ¿no? que juega el vídeo en cada una de las piezas, ¿no? Pienso, por ejemplo, también en La Marea Olaya, y el vídeo está de alguna forma dándole figura a otra acción, ¿no? Nos está proponiendo una formalización artística de otra acción. Entonces os quería preguntar también cómo comprendéis o cómo creéis que trabajáis en este sentido. Hola, ya ven, ahora que te tengo ahí y que...
Pues yo en mi caso el uso del vídeo es una herramienta más. O sea, realmente, o sea, no me considero videoartista. O sea, cuando digo multidisciplinar es que en mi caso pues trabajo con, o sea, creo que hay pocos medios que no haya tocado. y, o sea que sí, considero que en ese sentido soy muy promiscua y el uso que suelo hacer del vídeo sí que es cierto que es más a nivel de documentación de acciones, creo que sí, hay muy pocas que no sean acciones documentadas, sí. Pero es curioso, ¿no? Como bueno, que pasó durante muchísimos años, ¿no? Con la fotografía que servía para documentar performance, ¿no? Acciones, etcétera, etcétera, y dio el paso, de alguna manera, a convertirse en el propio objeto, ¿no? Que se expone o que se contempla o que se valora desde un juicio artístico. Es complejo, ¿no? Que también supongo que tiene mucho que ver si concibes en este caso la acción para la cámara o no. O sea, porque eso también influye mucho claro. Dentro de... Sí. O sea, que para mí no es lo mismo, o sea, que por ejemplo, una acción callejera que una acción totalmente premeditada en un lugar muy concreto que con la cámara, o sea, no es lo mismo. Claro. No, incluso aunque sí que hubiese un poco premeditada en el vídeo de Damnato Memoriae se ve, ¿no? La diferencia entre ahí la cámara te está acompañando, ¿no? en la acción y está puramente, ¿no? Bueno, ahí tengo que añadir que era un boli espía, por eso también la baja calidad, porque claro, para meterme en Bankia pues era un jardín, entonces llevaba una carpeta así abrazada con el boli colgando y esperando que se estuviera grabando todo, ¿sabes? Claro, fue un acto de fe total. Sí, sí. No, pero se ve, ¿no? Quiero decir, esa diferencia ahí, aunque estuviese pautado, ¿no? Y premeditado. Y por ejemplo, en La Marea, donde es un plano fijo por el que va sucediendo, ¿no? La acción. Yo, por retomar un poco el hilo, o sea, diría que cuando estamos hablando de imágenes, y aquí en estos casos es evidente, ¿no? Estamos siempre como poniendo cosas juntas, ¿no? Que puede ser dos cosas en el tiempo, puede ser texto e imagen, puede ser una valla y el mar, o puede ser el pasado con el presente, y pueden ser muchas estrategias, ¿no? Y cuando decimos que hay hiperabundancia de imágenes, ¿no? En relación a lo que salió ayer, parece ser por la mañana, es que usamos la palabra imagen casi como si fuera un comodín, y hay mucho material audiovisual, pero hay muy pocas imágenes. Yo creo que hay muy pocas imágenes. Y lo que vemos es casi como un vómito, hay una sopa. Pero pensar bien y lo que pones y cómo lo ensamblas para que se produzca una posible imagen, eso es un trabajo, yo creo, casi medio artesanal, que es un poco lo que vemos cuando haces una cosa con una intención, una narratividad o con una puesta en escena en concreto, pero lo que nos está apabullando diariamente por las redes sociales y de una manera a bocajarro, yo no veo casi nada de imágenes. Buenas tardes. Hola, Ana. Hola. Hola. Hola, Rosa. Hola, Regina. Hola, ya. Hola. Marc. Bueno, ya no puedo callarme más. Es que no me conocéis, pero yo no puedo callarme. Y la verdad es que creo que el espacio que estamos dejando, o sea, este espacio de diálogo con los artistas, ¿no? Que estamos dejando en el Congreso, ¿no? Es fundamental, porque yo creo que explica lo que Marc estaba apuntando, ¿no? Hemos hablado, o sea, es estéticas híbridas de la imagen en movimiento, hemos llegado a un consenso sobre que la imagen en movimiento rompe fronteras entre los géneros documental, vídeo, un montón de cosas, ¿vale? Videoclips, pero yo creo que sí que, y hemos marcado una diferencia también entre lo que es esa basura de imágenes, ¿no? O la proliferación de imágenes y vuestras propuestas en el espacio creativo. Y yo
también lo digo por mis estudiantes que estarán conectados, creo que ahí tiene que haber, y se ve mientras estáis hablando, y que es lo que decía Marc, ¿no? Una voluntad de decir. Es decir, la diferencia yo creo que es una voluntad específica que tenéis todos vosotros, ¿no? De decir algo, contar una historia, tener muy claro. Es decir, y eso no es un proceso sencillo, ni que surja de forma, bueno, puede surgir de forma más o menos natural, pero detrás hay una idea y unas ganas de contar esa idea. Es decir, la diferencia es esa voluntad de contar esa historia, ¿no? Tú te encuentras en un momento y tomas la palabra, o sea, la haces acto, por decirlo así, y elegís como lo interesante, creo que están escuchando todos, ¿no? Es elegís el medio, el procedimiento, el lenguaje, ¿no? En este caso estamos en el imágenes en movimiento, pero con una acción como comprometida de trasladar esa imagen. Y yo creo que esa diferencia, es decir, eso es lo que marca la diferencia, y por eso cuando nosotros contemplamos vuestras imágenes, yo creo que como espectadores no nos enfrentamos al hecho, nos enfrentamos al hecho de otra manera, y como decía muy bien Rosa, y ayer Menene, o Sally, o cualquiera de los que hemos hablado, ¿no? Nos obliga a detenernos, a ese problema del tiempo, ¿no? Que estábamos hablando, a tener un tiempo para reflexionar, para pensar, y también una poética, es decir, porque en cada uno de vosotros habéis presentado 3 formas como de realización diferente, de enfocar como la idea, ¿no? Y eso es lo que los demás, es decir, hay 2 cosas, ¿no? La idea y la emoción o el sentimiento que transmitís, y por eso se produce como una empatía. Nosotros como espectadores sentimos una empatía, ¿no? Y claro, eso lo diferencia todo, es decir, eso diferencia vuestra producción de cualquier otra, ¿no? Bueno, y lo dejo aquí porque ya está. Sí, No sé si queréis decir algo a partir de esto. Además ya nos queda poquito tiempo, no quiero hacer yo de policía y imponer la autoridad que no tengo, ni quiero tener, claro. Bueno, pues Bueno, me da el profesor notario toda la autoridad, así que con la autoridad que me otorga el profesor notario, si a Ana le parece bien, dejamos aquí el diálogo. Y bueno, agradecemos muchísimo a Marc, a Olaya y a Regina que hayan compartido con nosotros su obra, su diálogo, y que nos hayan acompañado esta tarde. Y bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Y ahora recordad que tenemos la conferencia de clausura a cargo del profesor José Luis Molinuevo, moderada por la profesora Ana Martínez Collado y el profesor Domingo Hernández Sánchez. Así que nada, os invito a todos a que dejemos esta sala y vayamos a la siguiente sesión para escuchar al profesor Molinuevo. Y nada, muchísimas gracias a todos de nuevo, y ojalá que hasta muy pronto y ya en físico y con contacto. Ojalá. Pues gracias. Gracias. Chao. Un placer, muchas gracias. Chao. gracias Chao. por Igualmente. escucharos. Hasta Chao. pronto. Chao.